Parte 1. Hay momentos en política en los que la pregunta importante no es quién ha robado más, ni quién acumula más escándalos, ni quién tiene el pasado más oscuro. La verdadera pregunta es mucho más sencilla. ¿Quién está dispuesto a asumir su responsabilidad? Porque cada vez que aparece un nuevo caso de corrupción, este país asiste al mismo espectáculo. Unos señalan a los otros responden mirando al pasado y todos intentan convencernos de que siempre existe alguien peor. Pero la política no puede reducirse a eso. Señorías, este debate llega tarde y llega mal. Llega tarde porque cuando se convocó todavía hablábamos de investigados y hoy ya hablamos de condenados. Y llega mal porque algunos, especialmente usted, señor presidente, continúan refugiándose en una estrategia que ya no convence a nadie. El "y tú más", el "y tú peor". Y cuando no queda otra salida, el "yo no sabía nada". Nos dicen que hay otros peores, que Aznar fue peor. Claro que sí, un presidente que simboliza una determinada manera de entender el poder y que representa una etapa que muchos españoles no quieren volver a vivir. Nos dicen que Felipe González fue peor. También lo sabemos. Un expresidente cuya trayectoria sigue generando enormes debates y cuya relación con determinadas grandes empresas lleva décadas siendo objeto de discusión. Nos dicen que Rajoy fue peor. Por supuesto que conocemos los casos que marcaron aquellos años, los escándalos, las investigaciones, las condenas y una forma de gobernar que dejó una profunda desconfianza en las instituciones. Después llega Feijóo. También escuchamos que Feijóo es peor, que existen fotografías, relaciones personales, contrataciones familiares y decisiones políticas que merecen todas las explicaciones del mundo. Y después aparece Abascal. También Abascal, nos dicen, es peor. Y Ayuso. También Ayuso es peor. Y el Partido Popular, y Gürtel, y Lezo, y Púnica, y Kitchen, y Bárcenas, y tantos nombres que prácticamente forman parte de la memoria política reciente de este país. Y, por supuesto, Aldama. También Aldama es peor. Siempre hay alguien peor. Siempre existe un caso más grande, una trama más escandalosa, un titular más llamativo. Pero la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Y qué? ¿En qué mejora eso la situación? ¿En qué convierte un caso de corrupción en algo menos grave? ¿En qué tranquiliza a los ciudadanos que pagan impuestos y esperan un comportamiento ejemplar de quienes les representan? En absolutamente nada, porque cuando toda la defensa política consiste en señalar al contrario, todo el discurso se convierte en ruido, se convierte en una competición absurda para decidir quién ha hecho más daño. Y así no se recupera la confianza de nadie, porque nosotros deberíamos aspirar a ser algo distinto. La diferencia no puede estar en que unos roben más y otros menos. La diferencia tiene que estar en los principios, porque existe una frontera entre lo legal y lo moral, y esa frontera es especialmente exigente para quien se presenta como una fuerza transformadora. Hay una frase que resume perfectamente esa diferencia. Cuando la izquierda roba, mucha de su gente siente vergüenza. Cuando la derecha roba, muchos de los suyos simplemente cierran filas. Por eso el "y tú más" nunca será una respuesta suficiente. Por eso convertir cada intervención en una lista de escándalos ajenos no sirve para limpiar los propios, no sirve para recuperar credibilidad, no sirve para recuperar confianza y, sobre todo, no sirve para responder a la única pregunta que hoy importa. Señor presidente, ¿lo sabía? Le pido que me mire. No es una pregunta complicada. No estoy preguntando por teorías ni por rumores. Estoy preguntando por hechos. ¿Lo sabía? Porque hablamos de una persona que ocupó una enorme responsabilidad dentro de su partido y dentro de su gobierno. Una persona con un enorme poder político. Y es imposible que una situación así no genere dudas. Esa es la cuestión. No el pasado del Partido Popular, no los errores de otros gobiernos, no lo que hicieron hace 20 o 30 años otros dirigentes. La cuestión es si ustedes eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Y esa respuesta es la que millones de ciudadanos siguen esperando. Hashtag parte 2. Y hay otra pregunta que probablemente sea todavía más importante. ¿Son ustedes conscientes de que el problema ya no lo tienen con el Partido Popular ni con Vox? Porque el verdadero problema lo tienen con la gente. Con esa gente que les ha defendido durante años en sus trabajos, en sus familias, en los bares, en las conversaciones cotidianas, incluso cuando era incómodo hacerlo. Con esa gente que ha salido a dar la cara por un proyecto político convencida de que había una forma diferente de hacer las cosas. Y hoy esa misma gente tiene que escuchar el mismo comentario una y otra vez. ¿Lo ves? Al final son todos iguales. ¿Son conscientes de la frustración que eso genera? ¿Son conscientes de la cantidad de personas decepcionadas, enfadadas y avergonzadas que hoy sienten que les cuesta mucho seguir defendiendo aquello en lo que creían? Porque no basta con responder que los otros hicieron más. No basta con repetir que existe una trama mayor o una corrupción más antigua. No basta con esconderse detrás del "y tú más", del "y tú peor" o del "yo no sabía nada".
Eso ya no funciona. Y al mismo tiempo, también hay que decir otra cosa con absoluta claridad. En este país existen sectores del poder judicial, policial y mediático que no actúan siempre con la misma intensidad ni con el mismo criterio. Existe una parte del sistema que lleva años actuando con intereses políticos evidentes, y muchos de nosotros lo hemos denunciado cuando no nos afectaba directamente. Porque la justicia debería ser igual para todos, pero todos sabemos que no siempre lo es. Todos sabemos que hay procedimientos que avanzan a una velocidad y otros que parecen eternos. Todos sabemos que hay investigaciones que ocupan portadas durante meses y otras que apenas encuentran espacio. Todos sabemos que existen decisiones difíciles de explicar y también sabemos que determinados jueces han actuado de manera claramente arbitraria en más de una ocasión. Eso es una realidad. Pero reconocer esa realidad no elimina otra igualmente evidente. La responsabilidad política sigue existiendo, y una injusticia no convierte automáticamente en inocente a quien tiene que dar explicaciones. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué han hecho ustedes para cambiar este sistema? ¿Qué reformas han impulsado desde el gobierno? ¿Qué medidas han tomado para que las instituciones sean más independientes y más transparentes? Porque oportunidades han tenido. Existían propuestas para modificar el acceso a la carrera judicial. Existían propuestas para abrir unas instituciones excesivamente cerradas y demasiado endogámicas. Existían compromisos para modernizar estructuras que llevan décadas funcionando igual. Y sin embargo, todo quedó aparcado. Todo quedó reducido a pactos, negociaciones y repartos con el Partido Popular. Y así resulta muy difícil convencer a la ciudadanía de que realmente existe voluntad de cambiar las cosas. Por eso hay una segunda cuestión que tampoco puede seguir evitándose. ¿Está realmente limpia su casa? Porque la exigencia tiene que empezar siempre por uno mismo. No sirve mirar constantemente al vecino mientras ignoramos lo que ocurre dentro. Ustedes tienen antiguos números 2 condenados. Ustedes tienen dirigentes investigados. Ustedes tienen episodios muy difíciles de explicar. Y tienen referentes históricos que tampoco han conseguido disipar todas las dudas que existen sobre determinadas actuaciones. Y esto no debería generar miedo. Debería generar una reflexión. Porque la izquierda siempre ha exigido ejemplaridad, y cuando deja de hacerlo, pierde gran parte de su razón de ser. Me dirijo especialmente a quienes se consideran progresistas. Preguntémonos algo muy sencillo. ¿Qué estaríamos diciendo hoy si determinadas circunstancias afectaran a Aznar? ¿Qué estaríamos diciendo si aparecieran determinadas cantidades de dinero o determinados regalos relacionados con Feijóo? ¿Qué titulares habría si ocurriera con Ayuso? ¿Qué discursos escucharíamos si fuera Abascal? Todos conocemos la respuesta. Seríamos enormemente exigentes, y probablemente haríamos bien en serlo. Por eso esa misma exigencia debe aplicarse a todos, sin excepciones, sin importar las siglas, sin importar quién gobierne. Porque la democracia no se fortalece protegiendo a los nuestros, se fortalece exigiendo responsabilidades a todos por igual. Y precisamente por eso resulta urgente regular determinadas figuras políticas, establecer límites claros entre la influencia institucional, la actividad privada y los posibles conflictos de interés. Porque no puede seguir existiendo una zona gris donde nadie sabe exactamente dónde termina la representación pública y dónde empiezan los intereses particulares. Y mientras no se haga, la desconfianza seguirá creciendo, y con ella seguirá creciendo la idea más peligrosa para cualquier democracia. La idea de que todos son iguales. Parte 3. Y permítanme insistir en una idea que considero fundamental. No cometan el error de pensar que el problema está únicamente en esta Cámara o en la oposición. Porque no es así. El problema está fuera. Está en la calle. Está en la persona que llega a casa después de trabajar 10 horas, pone la televisión y vuelve a escuchar un nuevo caso de corrupción. Está en quien defendió este proyecto político durante años convencido de que era diferente y ahora siente que cada explicación genera más dudas que certezas. Y esa decepción no se combate comparando expedientes judiciales. No se combate haciendo listas de escándalos del adversario. No se combate diciendo que otros hicieron cosas peores. Se combate recuperando la confianza. Y la confianza solamente se recupera con ejemplaridad y con hechos. Porque es verdad que existe una parte del poder judicial, una parte del poder mediático y una parte del aparato del Estado que llevan décadas funcionando con intereses propios. Es verdad. Muchos lo hemos denunciado cuando era incómodo hacerlo. Muchos lo dijimos cuando se perseguía a unos y se protegía a otros. Muchos lo dijimos cuando determinadas causas parecían eternas y otras se resolvían con una velocidad sorprendente. Y también es verdad que existen jueces que actúan con una discrecionalidad difícil de justificar, que existen investigaciones que nacen filtradas a determinados medios, que existen operaciones políticas disfrazadas de procedimientos judiciales. Negar esa realidad sería ingenuo, pero utilizar esa realidad como excusa permanente tampoco resuelve nada, porque una democracia fuerte necesita instituciones
instituciones independientes, sí, pero también necesita dirigentes que asuman responsabilidades cuando las cosas salen mal, y ahí es donde aparece el verdadero problema, porque cada vez que estalla un escándalo, la respuesta vuelve a ser la misma. Una rueda de prensa, un comunicado, un «nosotros no somos como ellos», un «los otros hicieron más», un «esto también pasó con el Partido Popular». Y vuelta a empezar. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo la política parece haberse convertido en una competición para determinar quién tiene el historial menos malo. Y eso tiene consecuencias, porque alimenta el desencanto, alimenta la abstención, alimenta la idea de que participar no sirve para nada, y sobre todo alimenta el discurso de quienes llevan años repitiendo que todos los partidos son iguales. No les regalen ese argumento, no conviertan la resignación en la única respuesta posible, porque hay millones de personas que todavía esperan algo distinto, personas que no quieren gobiernos perfectos, saben que eso no existe, lo que quieren son gobiernos capaces de reconocer errores, corregirlos y asumir responsabilidades. Eso es lo que esperan, y eso es precisamente lo que hoy echan en falta. Por eso vuelvo a formular una pregunta muy sencilla. ¿Qué piensan hacer a partir de ahora? Porque resistir puede ser una estrategia, pero resistir por sí solo nunca será un proyecto político. Un gobierno no puede limitarse a sobrevivir legislatura tras legislatura. Tiene que gobernar, tiene que impulsar cambios, tiene que responder a los problemas reales de la gente. Mientras aquí discutimos sobre quién tiene el pasado más oscuro, fuera hay familias que no pueden acceder a una vivienda, hay jóvenes que no pueden emanciparse, hay trabajadores que destinan la mitad de su salario al alquiler, hay barrios expulsados por la especulación, hay ciudadanos que sienten que el ascensor social lleva años averiado, y esas personas no esperan una guerra de reproches, esperan soluciones, esperan decisiones, esperan que alguien gobierne pensando en ellas. Porque si la única propuesta consiste en resistir mientras todo alrededor se deteriora, la pregunta será inevitable. ¿Resistir para qué? ¿Para seguir administrando una crisis política permanente? ¿Para llegar al final de la legislatura sin haber transformado nada esencial? Ese es el riesgo. Y ese riesgo no afecta solamente a un partido, afecta a toda una forma de entender la política. Porque cuando quienes prometieron cambiar las reglas terminan comportándose como quienes las escribieron, la decepción es mucho más profunda, y recuperar esa confianza después resulta infinitamente más difícil. Parte 4. Señor presidente, hay una cuestión que no admite más aplazamientos. ¿Qué han hecho ustedes para cambiar aquello que llevan años denunciando? Porque durante mucho tiempo se habló de reformar las instituciones, de democratizar determinados órganos del Estado y de abrir espacios que históricamente han funcionado con una lógica cerrada y endogámica. Se habló de modernizar la justicia, se habló de garantizar una mayor independencia, se habló de facilitar que personas con trayectorias diferentes pudieran acceder a una carrera tradicionalmente reservada para unos pocos. Se habló de muchas cosas, pero la realidad es que, después de tantos años, las reformas profundas siguen esperando, y eso genera una sensación de oportunidad perdida que cada día resulta más evidente, porque no basta con denunciar un sistema, hay que transformarlo, no basta con señalar los problemas, hay que resolverlos, y cuando se dispone de la responsabilidad de gobernar, la exigencia es todavía mayor. Por eso quiero formular otra pregunta. ¿Está realmente limpia su casa? No porque exista una persecución política, no porque haya sectores que deseen la caída del gobierno, eso puede ser cierto, pero precisamente por eso, la obligación de ser ejemplares debería ser todavía más alta, porque quien sabe que será observado con lupa tiene que actuar con una transparencia absoluta, y hoy existen demasiadas cuestiones que siguen sin una explicación convincente. Existen antiguos responsables políticos condenados, existen actuaciones difíciles de justificar, existen decisiones que generan dudas incluso entre quienes siempre han defendido este proyecto político, y no pasa nada por reconocerlo. Al contrario, la fortaleza democrática consiste precisamente en aceptar la crítica y corregir los errores, porque si renunciamos a esa capacidad de autocrítica, dejamos de ser una alternativa y nos convertimos simplemente en una versión distinta de lo que siempre hemos criticado. Por eso quiero dirigirme especialmente a la izquierda de este hemiciclo. Preguntémonos con honestidad qué estaríamos diciendo si determinadas informaciones afectaran a dirigentes de la derecha. ¿Qué diríamos si aparecieran determinados regalos en casa de Aznar? ¿Qué exigiríamos si ocurriera con Feijóo? ¿Qué titulares llenarían los periódicos si el protagonista fuera Ayuso o Abascal? Todos conocemos la respuesta. Pediríamos explicaciones inmediatas, reclamaríamos responsabilidades, exigiríamos transparencia absoluta, y haríamos bien, porque esa exigencia no puede depender del color político. La democracia solamente funciona cuando las reglas son iguales para todos. Por eso resulta imprescindible regular de una vez por todas la figura del expresidente del gobierno. No puede seguir existiendo una frontera tan difusa entre la influencia institucional, la actividad privada, el lobby y los posibles conflictos de interés.
No es una cuestión personal, es una cuestión de calidad democrática, es una cuestión de confianza, y cuanto más tiempo pase sin abordar este debate, mayor será la distancia entre la política y la ciudadanía. Señor presidente, voy terminando, y quiero decir algo con absoluta claridad. Yo no quiero un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal, ocupando responsabilidades de poder. No quiero ese escenario. No quiero los retrocesos sociales que muchos anuncian. No quiero una política basada en la confrontación permanente ni en la reducción de derechos. Pero precisamente por eso les exijo más. Porque quienes aspiran a representar una alternativa tienen la obligación de demostrar que son una alternativa. Y resistir no puede convertirse en el único horizonte. ¿Resistir para qué? ¿Para limitarse a esperar que el tiempo pase? ¿Para sobrevivir una semana más? ¿Para celebrar que el adversario está peor? Eso no basta. Hay millones de personas que dependen de las decisiones que se toman desde este gobierno. Hay familias que necesitan políticas de vivienda valientes. Hay jóvenes expulsados del mercado inmobiliario. Hay trabajadores que no pueden construir un proyecto de vida porque el precio de un alquiler consume buena parte de su sueldo. Hay ciudadanos que esperan reformas reales y no únicamente discursos defensivos. Llenen de contenido esta legislatura. Recuperen la iniciativa. Gobiernen pensando en la gente y no solamente en resistir la siguiente crisis política. Porque si todo termina reduciéndose a sobrevivir mientras se suceden los escándalos y las comparecencias, la pregunta será inevitable. ¿Qué quedará de este proyecto político cuando todo esto termine? Y esa es una pregunta que merece una respuesta mucho antes de que sean los ciudadanos quienes la contesten en las urnas.